Bueno, entonces vamos a empezar, estimados, con la parte de... Ay, perdón. Con la parte introductoria al CNC en general. Sí, para lo cual deberíamos poder ser capaces después de esta sesión, o esta unidad, mejor dicho, de ver las características principales, es decir, qué tiene de importante este CNC, cómo se constituye, su estructura, dónde se aplica, sí, por qué es tan importante también para el sector productivo, ¿no? En las máquinas. O sea, qué es lo que hace que este CNC sea tan poderoso, ¿no? Este es el temario de toda esta primera parte. ¿Sí? Y como le decía, nuestra bibliografía básica es el libro de Cruz, de donde espero que puedan revisar también los contenidos que vamos a, bueno, puedan profundizar un poco más ahí, ¿no? De hecho, he tratado de consignar en esta presentación, como verán, algunas imágenes que a mí me parece que hacen ver rápidamente cómo es de poderoso el CNC, ¿no? O sea, qué tipo de cosas puede uno fabricar con con esta tecnología, ¿no? Y bueno, el contexto es que básicamente estos sistemas se utilizan muchísimo hoy en día para fabricación mecánica, ¿sí? Para todo el maquinado. Anteriormente se hacía de forma manual, ¿no? Trabajábamos con tornos, fresadoras y demás, que eran, bueno, uno las controlaba manualmente, ¿no? Los métodos torneros lo hacían. Pero había varios problemas en este tipo de fabricación en cuanto al tema de repetibilidad, por ejemplo, el tema de seguridad. Si imagínate, estás torneando una pieza y por alguna razón se te va la mano y generas una colisión, una broca se puede quebrar, te puede saltar al ojo, o sea, una serie de cosas podían pasar, ¿no? Y la precisión y la calidad de los acabados que se pueden lograr con CNC, pues son por mucho superiores, ¿no? Entonces, tiene una serie de beneficios que vamos a detallar poco a poco para que podamos apreciar un poco más, ¿no? Esta tecnología. Entonces, yendo a la parte de fundamentos, básicamente el CNC aparece para poder ahorrar tiempo en procesos repetitivos, ¿no? Es decir, cuando uno maquina, por ejemplo, una pieza con una máquina convencional, uno al criterio propio desarrolla las rutas, ¿no? Que tiene que seguir la herramienta de desbaste, ¿no? La herramienta que va a perforar, etcétera, para más o menos lograr un resultado, ¿no? Que al final deberíamos llegar a algo exitoso, pero el CNC optimiza los tiempos en cuanto a las rutas que va a seguir la herramienta, ¿no? Y también se busca homogenizar el producto terminado, es decir, si tú tienes una fabricación manual y quieres hacer dos productos exactamente iguales, idénticos, no se puede, es imposible, o sea, será muy parecido, sí, pero esta perfección a nivel milimétrico que se espera, o incluso fracciones de milímetros, solamente CNC hoy en día lo puede hacer, ¿no? Y otro tema que también resulta de interés para poder desarrollar esta tecnología es el ahorro de tiempo en manufactura, ¿no? Fabricación y ahorro en tema de mano de obra calificada, ¿no? Que era muy costoso, ¿no? Y bueno, también, claro, imagínense una persona que conozca de torneo, de fresado, de maquinado, ¿no? Y todas estas técnicas, digamos, que van muy de la mano. Era costoso, era caro, ¿no? Y finalmente, eh, el otro punto era el tema de muchas inversiones muy grandes que había que hacerse para poder comprar muchos equipos de trabajo y para que se pueda lograr de esto una fabricación sostenible, ¿no? Entonces, definitivamente, si tienes un taller mecánico que hoy en día funciona con equipamiento estándar, tradicional, y quieres migrarlo a un sistema CNC, pues va a costar bastante, ¿no? Entonces, eso también había que considerarlo, ¿no? Ahora, el CNC aparece en los años 50 en el MIT, ¿no? Básicamente lo que se logró aquí fue automatizar por primera vez una gran fresadora. Si esta máquina que tenemos aquí en pantalla realizaba el control simultáneo de tres ejes de movimiento, ¿no? Cuando se habla de fresadora se habla del eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no? Siendo el eje X y Y el plano de la mesa de trabajo y el eje Z es la profundidad de la herramienta si consideramos que el suelo es perpendicular al desplazamiento de este sillo, ¿no? Ahora, este señor, John Parsons, utilizó algunas máquinas existentes para poder modificarlas y lograr que puedan pasar algunos números mediante tarjetas perforadas, ¿no? De hecho,
Él fue pionero en estas tecnologías, ¿sí? De hecho, ahí tenemos ahí algunas tarjetas perforadas, las primeras que se desarrollaron. Y en esta época, recordemos que en el año 50, pues no habían laptops, no habían PCs como la conocemos hoy en día, ¿no? De hecho, estaba tan en sus inicios todo esto y eran muy grandes los espacios que ocupaban las computadoras, por lo cual era muy complicado pensar en masificar ese tipo de soluciones para el mercado global, ¿no? Entonces, igual era muy costoso tener una computadora y por supuesto era mucho menos poderosa de lo que son hoy en día, ¿no? Hoy en día, pues las computadoras son bastante más pequeñas, bastante más económicas. Entonces, con el tema del CNC, que es posible hoy en día en entornos un poco más restringidos de espacio, desarrollar máquinas como tornos, rectificadoras, ¿no? Electroerosionadoras, máquinas de coser, etcétera, ¿no? Ahora, hace muchos años, por supuesto, de repente hoy en día ya no tendría el impacto que antes sí tenía, pero hace muchos años todo esto que estamos hablando era una cosa, digamos, muy novedosa, ¿no? Entonces se hablaba de espectáculos de máquinas y herramientas, ¿sí? Justamente después de la Segunda Guerra Mundial, y en la planta Dodge de Chicago se desarrolló, ¿no? Un primer espectáculo, ¿no? ¿Sí? Entonces, después de considerar otras ubicaciones, luego otro show tuvo lugar en el Anfiteatro Internacional de Chicago, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, se puede ver la primera máquina herramienta de control numérico que se fabricó en Europa, ¿sí? Por CBA Ltd, ¿no? Con la ayuda de Kearney y Traeger, ¿no? En este caso, CBA era un fabricante de herramientas de Inglaterra y los señores Kearney y Traeger, dueños de una empresa que fue fundada en el año 1898, eran fabricantes de máquinas que más adelante se convertirían en algunos de los más grandes proveedores de herramientas para máquinas en todo el mundo, ¿no? Y bueno, esta exhibición se realizó en la Feria National Machine Tools Show el año 1955 en Chicago, Illinois, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, antes era toda una locura, ¿no? Toda esta cuestión. Ahora, otro paso importante al desarrollo del CNC fue cuando bueno, las válvulas de vacío se reemplazaron por transistores y luego los circuitos por chips. Antes de que existían los transistores, que se utilizan muchísimo como interruptores electrónicos, pues antes de que, y bueno, amplificadores, ¿no? Antes de que existiera todo esto, se utilizaban las válvulas de vacío, ¿no? Que lograban algo similar, solamente que era mucho más costoso, era mucho más delicado, era probablemente más caro también, y era aparatoso porque había que trabajar con transformadores que elevaban las tensiones a un voltaje que le permitía a las válvulas de vacío, perdón, hacer su trabajo, ¿no? Entonces no era tan sencillo como un transistor, ¿no? El otro problema que tenía la válvula de vacío era que tenías que tener este dispositivo caliente para que pueda funcionar. En el caso de los transistores no es así, ¿no? Simplemente lo prendes, lo trabajas y ya está, ¿no? Por ejemplo, en los amplificadores de guitarra, yo que utilizo bastante estas cosas, pues si tú quieres trabajar o encender el equipo, tienes que esperar un rato a que caliente los tubos, ¿no? Tubos se le llama a las válvulas de vacío, ¿no? Entonces recién, una vez que está calentito, recién suena, recién puedes tocar, ¿no? Y bueno, todo esto produjo un cambio enorme en la industria y también el abaratamiento de los microcontroladores, ¿no? Bueno, ustedes ya saben que es un microcontrolador, lo hemos visto en el curso anterior, ¿sí? Y en este caso, cuando hablamos de CNC y microcontroladores, hablamos de una unidad llamada MCU, que es la Machine Control Unit, o sea, la unidad de control de la máquina, es decir, el cerebro, el controlador principal del dispositivo o de toda la máquina, ¿no? Entonces, el abaratamiento de estos sistemas permitió que fueran mucho más inteligentes y programables para el mecanizado, ¿no? Sí, o sea, se podían emplear eh, estos microcontroladores en soluciones mucho más interesantes para poder automatizar y lograr un mecanizado controlado por estos dispositivos, ¿no? Por una lógica predescargada, ¿no? Bueno, otro elemento importante o otro factor clave aquí fue cuando se introdujo la tecnología de control numérico abierto, ¿no? Lo cual permitía no solamente un control de datos, sino también la personalización e incorporación de algunos ajustes a esas interfaces gráficas. O sea, el tema de las pantallas en algún momento también era algo bueno, extraordinariamente novedoso. El hecho de que tú puedas teclear una pantalla y que haga su trabajo, por ejemplo, ¿no? Claro que igual en el CNC se estila más tener pantallas que te hagan botones, ¿sí? Así sean botones de membrana, no tanto pantallas táctiles como, por ejemplo, la de un teléfono celular hoy en día.
Y bueno, ha tenido una larga historia el CNC, de modo que se ha logrado que la fabricación pues, pueda incluso ser controlada por brazos robóticos y automatizados en casi todos los campos, ¿no? De hecho, si ustedes revisan, por ejemplo, plantas de ensamblaje de automóviles o de soldadura automatizada, pues es una locura, ¿no? Todo es a través de brazos robóticos, ya la gente prácticamente no hace más que hacer, más que darle mantenimiento a estos sistemas, para lo cual, por supuesto, también hay que tener un know-how bastante elevado para programar los equipos o calibrarlos cuando sea necesario, ¿no? Entonces, estas máquinas CNC son capaces de mover una herramienta. Si eso, en el caso de la fresadora es el lucido vertical, en el caso de un torno puede ser una herramienta de desbaste lateral. Y se mueve esta herramienta en los tres ejes, bueno, dos ejes en el caso del torno, y lo que permite es que se puedan lograr trayectorias tridimensionales, ¿no? Por ejemplo, podría ser necesario hacer maquinado de complejos moldes y troqueles, tal como lo que tenemos en la imagen. Entonces, imagínate maquinar esto a mano, una fresadora manual. O sea, sería terriblemente complicado y bueno, somos humanos, ¿no? Nos podemos equivocar, de repente por ahí se te va la mano y el acabado perfecto que estás logrando se estropeó, entonces es muy, muy fácil que estas cosas ocurran, ¿no? Ahora, este tema que se menciona aquí de los movimientos simultáneos en varios ejes para las trayectorias tridimensionales se conoce también en CNC como interpolación, ¿sí? Interpolación. El movimiento interpolado de dos ejes significa que te muevas en dos ejes a la vez. O sea, por ejemplo, si tú sabes que en X es horizontal y Y es vertical, un movimiento interpolado sería que hagas una línea en diagonal, por ejemplo, ¿no? Ahora, este término de control numérico se debe a que las órdenes que van hacia las máquinas son indicadas mediante algunos códigos de números. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un pequeño programa de CNC. ¿Sí? Algo así es como se ve un programa de control numérico computarizado, ¿no? Que lo que hace en este caso es mover una herramienta describiendo un cuadrado de 10 milímetros por lado, ¿no? Para eso hay un código que se conoce como el código G, que ya lo vamos a detallar con un poco más bueno, más adelante, que tiene una serie de funciones, ¿no? Por ejemplo, el G90 define que las coordenadas sean absolutas, referidos al origen, al punto 00. G71 significa programación en milímetros, en algunos controladores, ¿no? G00 es un movimiento rápido, lineal, y G01 es un movimiento controlado, ¿no? Y las coordenadas en X y en Y, ¿no? Si decimos, por ejemplo, G01 X10.0, como dice la tercera línea, dice hay que moverse desde el punto anterior al punto 10.0, ¿no? Ese punto cero es una fracción de milímetro. Sí, entonces, y así uno puede dibujar un cuadrado tal como se expresa aquí en este código, ¿no? Eso lo vamos a hacer con más detalle, pero para que más o menos vayamos viendo cómo es el código G, ¿no? Y por supuesto, en la unidad número 2 y número 3, este es el pan de todos los días. Esto es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, básicamente un programa de CNC, como ocurriría en cualquier planta de mecanizado CNC, es tener un conjunto de órdenes o de comandos que van a ejecutarse de forma secuencial, siguiendo una lógica ya preprogramada, ¿no? Que ya esté definida por la figura o la pieza que quieras maquinar, ¿no? Y esto constituye, ¿no? El programa de maquinado. Es decir, si tú quieres dibujar este cuadradito, pues hay una secuencia para hacer este cuadradito en la cual tienes que definir las trayectorias, tienes que preparar la herramienta que vas a utilizar, activar el refrigerante, prender el motor y una serie de cosas, ¿no? Entonces todo tiene un orden lógico que hay que respetar y eso es lo que se trata de mencionar aquí, ¿no? Según las órdenes o las instrucciones que le quieras dar a la máquina, esta podría maquinar, por ejemplo, una ranura, una cavidad irregular, la cara de una persona en alto relieve, bajo relieve. Esto, por ejemplo, ocurre muchísimo en los enrutadores CNC o routers CNC, sobre todo para hacer trabajos de bricolaje, muy utilizado para, por ejemplo, ¿no? Por los interioristas para desarrollar algunos adornos, ¿sí? Ya sea de repente en algunos materiales blandos, ¿no? Como madera o de repente algún acrílico o incluso aluminio, que es un metal blando. Sí, puede ser de repente un grabado artístico, como lo que tendríamos, por ejemplo, en alguna joyita, o de repente un modo de inyección de una cuchara, ¿no? Una botella, lo que se necesite, ¿no? De hecho, el programa que mencionábamos hace un rato describe justamente esto que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, este código anterior logra
eso que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Normalmente la posición inicial, que en este caso podría estar al medio, y si le decimos que se vaya al punto 0.0, se va a este punto de referencia de la máquina, que sería el origen. Y si consideras ahí las coordenadas que están ahí en pantalla, también, ¿no? Se hace el movimiento tal como se ve. Bueno, en cuanto a las características del CNC. Bueno, el término original de la tecnología CNC es control numérico o simplemente CN. Actualmente es intercambiable con el término control, es decir, para nosotros control o control numérico va a ser exactamente lo mismo. CNC, bueno, es control medio computarizado, ¿sí? Donde aparece ya justamente un dispositivo que va a ser capaz de poder direccionar el posicionamiento en todos los planos de la herramienta. Debe ser móvil y debe ejecutar exitosamente algunas órdenes elaboradas y predeterminadas para lograr el trabajo que quieres desarrollar. ¿Sí? Entonces, eso básicamente es el CNC. Para nuestro caso, este controlador puede ser algo tan simple como un Arduino o microcontrolador y también podría ser algo tan complicado o tan poderoso como un PLC. Sí, dependerá mucho del tipo de máquina que uno quiera desarrollar, ¿no? La complejidad que ésta pueda manejar. No es lo mismo una máquina fresadora de 3 ejes que un torno de 2 o una fresadora de 6 ejes, ¿no? Para fabricar piezas que podrían incluso tener en aplicaciones en aeronáutica, ¿no? Entonces, no es igual. Ahora, en el caso de CNC, como estamos hablando de piezas tridimensionales, tenemos 3 ejes, que son los ejes X, Y, Z, que van a definir el movimiento tanto del plano de trabajo como de la herramienta de trabajo, ¿sí? X, Y normalmente en las fresadoras es la mesa donde vas a colocar el objeto del que vas a maquinar. Si tienes un bloque de metal que vas a fijar ahí esa mesa, X y Y para este plano, y la herramienta va a empezar por arriba haciendo el maquinado y se va a mover eh, en Z también justamente para poder penetrar la pieza, ¿no? Cuando aparece un eje que se llama A, B o C, ¿sí? Normalmente es un eje que está girando de forma circular en torno a otro eje que puede ser el eje X, Y o Z, por ejemplo. Entonces, la nomenclatura es tal que si tienes X, Y, Z y tienes ABC, entonces el eje A es el que gira en torno a X, el eje B gira en torno a y el eje Z gira, perdón, el eje C gira en torno a Z, tal como lo que tenemos en la imagen, ¿no? Fíjense cómo va Z, ¿sí? Y cómo está C, ¿no? Que está bastante claro ahí, ¿no? Ahora, en CNC utilizamos un lenguaje de programación y un computador que va a servir de interfaz hombre-máquina o HMI, como se le conoce también a esto. ¿Sí? Este lenguaje de programación está conocido como el código G. Si no me falla la memoria, está definido en la norma ISO 6983. ISO 6983. Sí, vamos a ver, me parece que es ese número, pero por si acaso, a ver, solo para estar seguro. Sí, está bien. ISO 6983. Ahora, el tema del control numérico computarizado ha sido uno de los más importantes en los últimos 50 años, ya que permite que la producción se haga de nuevas formas, hay nuevas técnicas. La calidad es totalmente algo que se gana con estos sistemas. Y también la reducción de costos para obtener piezas repetibles mucho más rápido, con gran precisión, ¿no? Tal como las piezas que vemos ahí en pantalla, ¿no? Son piezas perfectamente maquinadas gracias al CNC, ¿no? Y bueno, cuando se trabaja con CNC, lo que queremos lograr básicamente es diseñar una pieza en 2D o incluso con algunas vistas que lo hagan 3D. Y lo que se quiere es, en base a este plano, elaborar un programa de la pieza, ¿sí? El programa de la pieza básicamente, ¿qué es lo que va a especificar? Las coordenadas y las trayectorias que tendría que seguir una herramienta de desbaste para poder extraer el material de esta pieza en bruto y lograr la pieza final, ¿no? Esta pieza que vemos aquí, por ejemplo, es una pieza torneada. Entonces, para tornear esta piecita tendrías que tener un cilindro un poco más grande, ¿sí? Y entonces con eso y bueno, las dimensiones que vemos en pantalla, las profundidades y los diferentes diámetros, se puede elaborar una trayectoria de la pieza para lograr esta forma, ¿no? Y ese acabado también, ¿no? Entonces, la maña de la programación CNC es definir
cuál es la secuencia lógica para estas instrucciones y cuáles son las instrucciones que tenemos que utilizar para que esto pueda ocurrir. Actualmente hay varios tipos de máquinas provistas de mando numérico, ¿sí? Y existen también máquinas de CN y así como de CNC, ¿no? CN es anterior a CNC cuando no se utilizaban computadoras, ¿no? Pero muchas veces se utiliza de forma indistinta tanto control numérico como control numérico computarizado. Pese a que existen diferencias entre ambos, principalmente en el hardware, ¿no? Ahora, esta indiferencia que ocurre bueno, en cuanto a nombrar los CN o simplemente, o CNC, obedece a que se utiliza el mismo lenguaje de programación, ¿sí? Para ambos sistemas, es decir, el código G. Y la principal diferencia consiste en que los equipos de control numérico van a ser dirigidos con cintas magnéticas o cintas perforadas, ¿sí? Y esto podría ser un proceso un poco largo, ya que para poder preparar estas cintas en equipos externos, bueno, había que hacer en esta preparación en equipos externos, luego hay que montarlos en una unidad lectora de cintas, conectada a la máquina y ubicada normalmente fuera de esta otra máquina. Entonces, hacer todo este proceso era largo, tedioso, aumentaba los tiempos, complicado. Entonces, no se hacía así. Por otro lado, un equipo de control numérico computarizado trabaja con una compu que esté integrada a la máquina. ¿Sí? Entonces, al ser una computadora, pues tiene gran capacidad de memoria, puede almacenar una gran cantidad de programas, es decir, puede almacenar la información necesaria para que puedas maquinar muchas piezas diferentes o muchas herramientas bien diferentes, dependiendo de lo que estés haciendo. ¿Sí? Y esto se logra gracias a la memoria de almacenamiento, ¿no? Además, el hecho de que se trabajen con, bueno, que tenga una computadora pues, facilita la edición, la modificación o corrección, incluso a pie de máquina, ¿no? O de repente a través de un cable conectado a otra computadora externa, dependiendo de lo que quisieras hacer, ¿no? Y también tenemos la ventaja de poder diagnosticar las órdenes antes de ejecutarlas, ¿no? Es decir, tú puedes tener un programa maquinado y no maquinar aún, sino hacer primero una simulación de esa lógica, ese programa y ver si realmente se va a obtener resultado satisfactorio o si por ahí de repente tienes algún error en alguna dimensión, alguna cota o de repente por ahí la herramienta en algún momento puede hacer alguna colisión y puede destruirse dependiendo si algo está mal programado. Todo eso se puede analizar, ¿no? Entonces eso ya también lo vamos a visualizar en la parte práctica, ¿no? De la unidad número 2. Ahora, el CNC puede ser de fabricación sustractiva o puede ser de fabricación aditiva, ¿no? Dependiendo de cómo es que se haga esta fabricación o bueno, cómo se trabaje, ¿no? Si tienes una pieza de metal y le estás quitando material para poder fabricar una pieza más pequeña, pero con otra forma y otras características, entonces estás hablando de una fabricación sustractiva, ¿no? Que es desgarrar el material. Pero hoy en día las impresoras 3D trabajan fabricación aditiva, ¿no? Entonces es otra opción que tenemos hoy en día, ¿no? Pues aquí en la imagen tenemos, bueno, las imágenes, dos máquinas CNC. A la izquierda tenemos un torno CNC, ¿sí? Un torno, de hecho, también están bueno, sus guardas, su pantalla su panel de control, como se ve, ¿sí? Que es esa pantalla con teclas y con full botones, ¿sí? Y bueno, la propia herramienta, ¿no? El motor que va a girar ahí, en la parte justo en la parte central, ¿no? O sea, medio oscuro. Y bueno, en la parte derecha una impresora 3D, ¿no? Ahora, otros ejemplos de fabricación sustractiva podrían ser, por ejemplo, una fresadora, puede ser un enrutador, ¿sí? Bueno, también una cortadora láser, ¿no? Y esto, pues, si lo comparamos con una máquina manual, vamos a ver que hay algunas diferencias, ¿no? De hecho, por ejemplo, si vemos la de la izquierda, podemos ver que es una fresadora, pero una primera diferencia es que no vamos a encontrar la pantalla, ¿no? Porque acá no es necesario, no se necesitaba utilizar una pantalla, ¿no? Pero se podían lograr algunos resultados interesantes, ¿sí? Como podemos apreciar ahí, de hecho, como se ha trabajado también por muchos años, pero claro, siempre con algunas limitaciones, ¿no? Entonces había que tener en consideración eso, ¿no? Ahí en las imágenes, en los GIFs, el de arriba, por ejemplo, sería una fresadora y el de abajo es un torno, ¿no? De hecho, en el caso de CNC, en YouTube, si ustedes revisan, van a encontrar muchos videos de mecanizado que son increíbles, que si ustedes revisan la perfección con la que se hacen las cosas, es algo que, bueno, a mí la verdad me sorprende muchísimo, ¿sí?
Ahora, para que una máquina CNC pueda existir, hay una serie de requerimientos que deben satisfacerse, ¿no? En la operación y bajo la cual se sustentan todas las mejoras que han ido apareciendo con los años de uso, ¿no? De estos sistemas, ¿no? Y el desarrollo de CNC propiamente, ¿no? Por ejemplo, el movimiento simultáneo y controlado sobre varios ejes, ¿sí? Lo que decíamos interpolación, ¿no? Ese movimiento interpolado. ¿Y a qué nos referimos con controlado? Que uno podría controlar no solamente la velocidad a través del control de la velocidad del motor, ¿sí? Sino también, o sea, es decir, la velocidad del motor de la herramienta y también los motores que permitan los movimientos en los ejes, ¿no? Un motor para cada eje, por supuesto. Sino también se puede controlar, es decir, saber en qué posición nos encontramos en cualquiera de los ejes gracias a sistemas codificadores, ¿no? De posición. Entonces, la máquina sabe justamente hasta dónde se mueve y en qué punto está ubicado gracias a estos sistemas, ¿no? Bueno, también desaparece el tema de dispositivos mecánicos, o sea, las palanquitas que antes había para las máquinas herramientas ya no va a haber porque ya no es necesario. Se elimina la intervención del operador, es decir, el operador básicamente lo único que tiene que hacer es asegurarse de que las herramientas de desbaste de diferentes geometrías, por ejemplo, estén ahí disponibles para el CNC cuando éste lo requiera y solamente tiene que descargar el programa posiblemente en un USB o a través de red o a través de internet, incluso si fuera algo remoto. Y tiene que hacerla, bueno, verificar que el botón de para emergencia está activado y simplemente apretar un botón para darle marcha y se acabó. Eso es todo lo que tendría que hacer. Y bueno, si algo se rompe o algo pasa, bueno, ya atender el problema y revisar, ¿no? Pero básicamente eso es todo lo que tendría que hacer. Y también el cambio rápido de herramientas y condiciones de corte, ¿no? Eso también tiene que tener el CNC porque si es que no tuviera una posibilidad de cambiar herramientas, dependería de un operario que tenga que constantemente estar yendo a ver que la máquina pues tenga la herramienta que necesita, ¿no? Entonces, el hecho de que la máquina pueda cambiar sus propias herramientas de trabajo mientras va trabajando una pieza, pues permite que la ejecución de la pieza completa no necesite de un operario externo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que no necesariamente vas a hacer todo el tiempo en un maquinado un desbaste exterior, sino puedes de repente requerir una broca para hacer una perforación de, no sé, pues de 3 milímetros, y de repente luego requieres una broca más grande, o de repente luego vas a hacer un ranurado y requieres herramientas de diferentes geometrías, ¿no? Entonces, el CNC tiene que tener la capacidad de poder cambiar la herramienta de trabajo cada vez que el programa se lo dicte así, ¿no? Y existen también, bueno, a pesar de que existe un estándar de cómo se debe programar una máquina de CNC, existen diferencias en los diferentes controladores que están disponibles en el mercado, ¿no? Incluso de un mismo fabricante. Y esto debido a que existen muchos modelos de controladores, ¿no? Le llamamos controlador normalmente a la pantalla que internamente tiene todo este tema, ¿no? La electrónica que gobierna estos procesos, ¿no? Pero, ¿qué sucede, no? Que un fabricante hace un desarrollo de un controlador y luego se da cuenta que puede hacer algunas mejoras, ¿no? O es también parte de su negocio tener diferentes gamas para tener una opción económica, no más avanzada. Y no es que se programen exactamente igual a ambos, ¿no? Hay algunas diferencias sutiles que hay que conocer. Entonces, eso hace que un programa para una cierta máquina no se pueda utilizar directamente sobre otro controlador, sino que requiera algunas modificaciones previas, ¿no? Y esto, por supuesto, puede ser un problema para quien no conoce CNC, porque entonces tendrías programas que no te van a servir, si es que no sabes cómo hacer estas migraciones o digamos, estos ajustes, ¿no? Entonces, bueno, para poder entender cómo funciona esto, necesitamos entender los estándares, ¿no? Que permiten la programación del CNC, ¿no? De hecho, el estándar que se va a utilizar para CNC, que sé que nosotros también vamos a utilizar a lo largo del curso, es este código G conocido como la ISO 6983, ¿sí? Se conoce también como el lenguaje ISO, ¿sí? O sea, lenguaje ISO, código G o ISO 6983 es exactamente lo mismo, ¿no? Ah, me olvidaba, alguna cosa más por la que, o una razón más por la cual es un poco complicado ese tema de CNC respecto a las diferencias, es que si tú trabajas con cierto controlador y luego vas a comprar otra máquina o vas a trabajar con otra máquina que es de otro controlador, pues esta ISO 6983 tiene una implementación que un fabricante hace de ella y a pesar de que sea un estándar, otro fabricante lo implementa, pero a su forma.
Es decir, imagino que ustedes que también conocen de normas, que ya las deben haber revisado en cursos previos, saben que las normas existen como una especie de guía, pero no es una obligación del fabricante hacerlo al pie de la letra, ¿no? Es como que, no sé, pues si tú agarras 2 carros, ¿sí? A los que le gustan los carros, pues, tú sabes que a pesar de que todos andan para adelante, para atrás, tienen su palanca de cambios, todos tienen timón, todos tienen luces y todo esto, hay diferencias entre un carro y otro, ¿no? De repente, mecánicamente, pues la disposición de los diferentes elementos no es la misma, de repente alguno tiene alguna particularidad mecánica que otro no, de repente alguno tiene una patente que desarrolló que es específico para la marca y bueno, lo hace así, o de repente hay un carro que es más fácil de desmontar que otro, entonces dirás, bueno, ¿y por qué tantas diferencias? ¿No? Al fin, si son carros nada más, y bueno, es que cada fabricante lo hace a su modo, ¿no? Bueno, exactamente lo mismo pasa con el CNC. Cada fabricante implementa la norma a como se les ocurre, a como les gusta, y como parte de la competencia que ocurriría en cualquier rubro, pues ningún fabricante va a dar su brazo a torcer, ¿no? O sea, cada fabricante va a querer que su forma de trabajar sea la que predomine y que, bueno, los competidores, ¿no? Entonces, por eso es complicado este tema de la compatibilidad entre los diferentes controles, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora algunas ventajas de CNC, algunas ventajas que se pueden lograr, sí, ya acercándonos un poco al final. Algunas ventajas, por ejemplo, en diseño, ¿no? Se puede lograr algunos prototipos precisos, es decir, ya que la máquina tiene una precisión de fracciones de milímetros, pues se pueden hacer piezas muy perfectas que cumplan las especificaciones del plano mecánico del ingeniero que las diseñó y se reduce la dificultad para la manufactura, ¿no? Es decir, ya no requieres tener, no sé, pues un operario de un torno o una fresadora que tenga un pulso de Dios para que pueda hacer un maquinado pues muy preciso, ¿no? Ahora simplemente con que tengas un CNC y un técnico que pueda apretar el botón para que esto marche y se asegure que todo esté en orden antes de mandarlo a arrancar, listo, suficiente. Otras ventajas que ofrece manufactura del CNC es, por ejemplo, la mejora de la precisión, que ya lo mencionamos, más seguridad, porque ya el operario no va a estar maniobrando las cosas al costado de la máquina o a pie de máquina, sino tienes una serie de guardas que permiten monitorear qué es lo que está pasando adentro, pero sin el peligro de que algo te pueda saltar en la cara, ¿no? Alta repetibilidad del proceso significa que puedes fabricar muchas piezas en serie y todas van a ser iguales o prácticamente iguales porque la precisión de las máquinas es altísima. Bueno, la reducción de residuos, también la reducción de la implicación del trabajador, porque como decíamos, ya no es necesario que el trabajador intervenga en el proceso más que al inicio y al final, probablemente, y la ejecución de procesos muy complejos gracias a el control interpolado de los motores y los diferentes ejes de movimiento de la máquina, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día las máquinas, gracias a esta mejora de los procesos, pues se terminan antes, es decir, se utiliza menos tiempo, disminuye el número de errores, y entonces globalmente se puede decir que la productividad es mejor, ¿no? En cuanto a la seguridad, lo que decíamos, ¿no? Los trabajadores están un poco más alejados del peligro, pueden estar incluso en la oficina técnica dándole algunas horas remotamente al CNC, si fuera el caso, ¿sí? Ahora, el tema de la repetibilidad también integra este software de CNC, los software CAD, ¿no? Que ustedes ya los conocen, ¿no? El tema de diseño asistido por computador y también operaciones CAM, es decir, la manufactura asistida por computador, ¿no? La herramienta CAM lo que te va a permitir es por medio o teniendo un diseño mecánico de alguna pieza, por ejemplo, que puedas haber desarrollado en Inventor o en SolidWorks o algún software de diseño, que puedas obtener el código G de la programación de cierta pieza, ¿no? Que es como hoy en día se trabajaría, ¿no? Es decir, hoy en día probablemente no se va a programar un código G desde cero en ninguna máquina, porque hoy día los diseños son tan complejos que no sería posible, o si fuera posible demoraría demasiado, entonces tampoco sería práctico, ¿no? Pero, bueno, entonces esta operación lo hace la maniobra de software CAM. Sin embargo, para nosotros, para el curso, sí es importante que conozcamos el programa. Entonces, este tema de CAM recién lo vamos a permitir a partir de la unidad 4, si es que lo desean trabajar así. Sí, pero en la unidad 2 y 3, por supuesto, no. Esto va a ser netamente programación de ustedes. Y la idea es que se pueda realizar, ¿no? Este proceso del maquinado cientos o miles de veces con el mismo nivel de perfección. Y es por eso que podemos tener tantas piezas tan iguales y tan perfectas, ¿no? Bueno, en el caso del tema de reducción de residuos, las máquinas de CNC ayudan a reducir esto, puesto que están diseñadas con sistemas de gestión de virutas, ¿no?
para que, bueno, que esta se acumula precisamente en los talleres sin tener un uso en particular, ¿no? Y esto permite que se tengan espacios de trabajo más limpios, ¿sí? Y también se mejora la gestión de los cortes para tener un mayor aprovechamiento, ¿no? Y además se puede separar diferentes tipos de virutas, de modo que se pueda facilitar la reutilización y el reciclado, de ser posible esto, ¿no? Y bueno, el tema en cuanto a la reducción de la implicación del trabajador, em, ya no se va a requerir, ¿no?, que el operario esté maniobrando. Entonces, un solo operario podría encargarse de maniobrar diferentes CNCs, simplemente monitoreando, verificando, poniendo en marcha y de repente recogiendo la pieza final cuando ya se termine, reduciéndose mucho los costos. Imagínate, si tienes 10 máquinas manuales, tienes 10 sueldos que pagar si tuvieras tú todo el taller. Y si es que tienes 10 máquinas CNC, pues le pagas a una persona que haga el trabajo de monitoreo y servicio de estas máquinas CNC y ya no pagas 8 sueldos, pagas uno. De repente pagarás uno, que un gran sueldo, que pues, posiblemente sea lo que te cobrarían dos o tres personas de lo anterior, pero igual sigue siendo algo rentable a largo plazo, ¿no? Ahora digo a largo plazo, ¿por qué? Porque estas máquinas son carísimas. Estamos hablando de no sé, en el orden de los 50.000, 100.000, $200.000. O sea, son máquinas muy costosas, ¿no? Incluso en algunos lugares utilizan máquinas CNC de corte, las más económicas posibles, que son las de plasma, ¿no? Pero estas máquinas tienen algunas emisiones de gases que son tóxicas, nocivas para el ser humano. Entonces, un poco que eso obliga a la gente a utilizar EPPs especiales, ¿no? En cambio, si hubieran comprado una máquina de corte por agua, pues esto se podría beneficiar bastante porque ya las personas no van a tener que sufrir los estragos de esta contaminación, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? En cuanto a la parte de reducción de la implicación del operario y los procesos complejos que se pueden lograr, ¿no? Es decir, solamente los operarios supervisan, en la máquina CNC ejecuta procesos muy complejos, ¿sí? En que, bueno, requeriría gran esfuerzo y tiempo en el caso de que se hicieran a mano, ¿no? Básicamente, solamente lo que tenemos que hacer es configurar la máquina, integrar los programas, descargarlos, ponerlos en marcha, después de asegurar que todas las herramientas están disponibles y se acabó, no más. Y entonces, con todo esto, las empresas que se dedican a metalmecánica pueden ser más eficientes y obtener también un retorno de inversión más alto y en menor tiempo, ¿no? Que es, por supuesto, lo que cualquier empresa quisiera tener cuando se invierte una gran cantidad de dinero en algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un caso de superficie complicada son las superficies tridimensionales que podrían ser necesarias en la fabricación de aviones, ¿no? O en aeronáutica, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos de procesos, ¿no? Menos complejos de maquinar manualmente, ¿no? Que más o menos tengamos una idea. Sí, por ejemplo, fresadora cinco ejes, 6 ejes, ¿no? Y complicado. Bueno, adicionalmente, el CNC va a permitir que se pueda planificar mejor las operaciones, incrementa la flexibilidad del maquinado, reduce tiempos, mejora los procesos en cuanto al control, tiempos, reduce costos, reduce el tiempo de flujo de material. Entonces, en general, es bastante provechoso desde todo punto de vista, ¿no? Sí, tal como lo estamos viendo acá, ¿no? Optimiza el uso de material y energía, ¿sí? En el caso de la productividad, ya que se disminuye el tiempo total de mecanizado, sí, en virtud de la disminución de los tiempos de desplazamiento en vacío y la rapidez de los posicionamientos, ¿no? Y esto gracias a los sistemas electrónicos de control. Ahora, bueno, esta parte creo que la vamos a dejar para la próxima sesión, sí, porque de hecho es un poquito larga. Sí. Muy bien, estimados, entonces, dicho todo eso, hasta aquí nos tenemos alguna pregunta. Si ya me comentan. Listo, gracias, Paul. Excelente. Bueno, estimados, entonces, bueno, entonces vamos a llegar hasta esta parte de aquí. No se olviden he revisado que el libro de Cruz me parece que no está en el aula, así que no se olviden. Ya les pondré el enlace, ¿no? Igual, descárguenlo, revísenlo. Si es que alguien por ahí no lo tiene el enlace, pues lo vuelvo a poner para que lo puedan descargar.
Sí, entonces descárguenlo para que lo puedan estudiar porque les va a ser de bastante ayuda. Listo, estimados. Entonces, bueno, si es que no hubiera preguntas al respecto, vamos a llegar hasta acá. Nos vemos entonces, creo que mañana tenemos sesión, la tarde. No, mañana no. El día... uy, ¿cuándo es eso? Ah, no, sí está bien. No, mañana a las 5:20 igual. Listo, estimados. Entonces, eso sería. Nos vemos mañana. Que estén bien, que tengan una buena noche. Chao, chao. Hasta luego, Inge.